Ustedes saben hasta qué altura se puede dar el cultivo del café. Saben que arriba de los 1200, 1300 quizá puedas tener problemas con heladas. Otra cuestión importante es la precipitación, y en este sentido podemos hacer la curva de adaptación del cultivo del café, en donde encuentro las condiciones favorables para que se desarrolle, en donde tengo un potencial medio por déficit, o sea, las condiciones agroecológicas no se cumplen, en donde tengo un exceso, en donde llueve mucho, por ejemplo, regiones de Chiapas donde llueven 3.800 milímetros, etcétera, en donde la temperatura no es adecuada, etcétera. Si yo conozco los requerimientos agroecológicos del cultivo, mediante lo que se llaman ahora los sistemas de información geográfica y álgebra de mapas, puedo ver en dónde por clima y por pendiente se logra producir café, en dónde por precipitación y temperatura, por tipo de suelo, etcétera. Voy conformando una base de datos de mapas hasta llegar a un mapa final donde me indica en dónde puedo producir café y en dónde no puedo producir café. Para motivos del presente ejercicio nos enfocamos al potencial productivo, pero quisimos abordar también la calidad de taza, en dónde puedo tener zonas de alta calidad de taza, o sea, de estricta altura, en dónde puedo producir café de altura y en dónde puedo producir de café de prima lavado, una calidad un poquito más abajo. Y aquí les presento el mapa con las hectáreas potenciales donde se cumplen los requerimientos agroecológicos para que el cultivo del café se desarrolle o no se desarrolle y en qué calidad de taza podría yo aspirar. Pero ¿irá a cambiar esto con el cambio climático? ¿Se van a modificar las zonas o no se van a modificar las zonas? Es una cuestión que a continuación vamos a abordar. Dejamos el potencial productivo y ahora vamos a la cuestión de la roya. La roya se presentó por allá en los 80s muy fuerte, pero después, por las mismas condiciones del clima o etcétera, dejó de presentarse, pero en el ciclo de cultivo 2011-2012 se presenta nuevamente con una intensidad muy fuerte, de tal grado que se cree que en Centro y en nuestro país es de los años donde la roya se ha presentado con una intensidad pues bastante considerable, que no se había presentado anteriormente. ¿Qué es lo que causa la roya? La roya ustedes ya lo han visto, desafortunadamente lo han vivido en sus cafetales. La roya empieza con algunas pústulas en la hoja, en el envés de la hoja, se empieza a observar un polvo amarillento o naranja, hasta que la hoja está completamente infestada, se cae y empieza la defoliación de la planta. ¿Qué pasa cuando hay defoliación? Ya no hay fotosíntesis y obviamente ya no hay refoliación y el rendimiento del cultivo va a ir a la baja. Los organismos vivos, todo organismo vivo también requiere ciertas condiciones de clima, de precipitación y de temperatura. En este caso, el hongo que provoca la roya del café también requiere de dos cosas fundamentales. Primero, que haya una temperatura entre 20 y 24 grados centígrados y que cuando menos lluevan más de 3 milímetros en el día. Si se reúnen esas dos condiciones, va a ser muy probable que tengamos roya del café. ¿En dónde se puede presentar esto? Les presento aquí en esta gráfica la precipitación y temperatura diaria de un sitio que se dedica fuertemente a la producción de café, que es Teocelo, Veracruz. Ustedes pueden observar en azul los días que llueve y en rojo las temperaturas ideales para que se presente la roya del café. En estos espacios que se marcan aquí es donde la roya del café tendría la más alta favorabilidad para presentarse.
Esto es, a partir del 1 de abril al 30 de septiembre, podíamos tener lo que se llaman ventanas de inducción, o sea que la roya se presente con mayor fuerza. Del 30 de abril, más o menos de marzo a septiembre, octubre, tenemos la época donde la roya puede presentarse de manera más fuerte. Con esto podamos plantear el siguiente diagrama sobre la cuestión de la roya. En primer punto, la roya tiene dos fases, una fase de infección y una fase de esporulación. La etapa de infección es cuando la espora llega al envés de la hoja y a través de los estomas empieza a introducirse por dentro de la hoja. Ahí la roya no se ve. Uno pensaría que el cafetal está sano, pero la espora, el daño, ya está dentro de la hoja. Conforme pasa el tiempo, esa espora va progresando y por agosto o septiembre empiezan las esporas a observarse. Entonces la roya tiene una etapa infectiva, tiene una etapa esporulativa, una fase donde la puedo observar y una fase donde no la puedo observar. ¿Qué habría que hacer aquí? Por ejemplo, en esta fase, aplicar un fungicida sistémico. ¿Qué hace un fungicida sistémico? Penetra a través de la hoja y logra detener la enfermedad. O uno de contacto, siempre hay que aplicar uno de contacto cuando ya está la esporulación, cuando ya observan el polvo naranja en las hojas de la roya. Nosotros quisimos modelar también en qué partes de México se presentaría con más fuerza o menos fuerza la cuestión de la roya. Para esto generamos tres índices: el índice de días favorables, el índice de periodos potenciales y el índice de superficie sembrada. Combinando estos tres índices, logramos crear un índice global del daño de la roya. Y aquí les presento el mapa de las zonas en rojo, donde tendríamos las más altas posibilidades de que la roya impactara. Cabe señalar que vemos aquí algunas zonas muy fuertes de infestación señaladas con un círculo: en Chiapas, en el centro de Veracruz, en parte de Guerrero y en otras zonas dispersas por el país. Entonces ya tenemos un mapa de roya, de riesgo de roya, y tenemos un mapa de potencial productivo. Pero estos son modelos hipotéticos. ¿Cómo podemos conocer la verdad de la roya? Nos hizo favor Sanidad Vegetal de facilitarnos su información de los técnicos que han ido a las parcelas de los productores a colectar información de la roya del cafeto. Para eso estudiamos un transecto que va desde la parte más baja, que es Juchique de Ferrer, una parte intermedia que es Huatusco y una parte alta que es Coatepec, Veracruz. Miren, esto es impresionante. Cada columna que ven ustedes es una planta de café. Ahí le valoraron el daño en la hoja. El daño de la hoja podría ir, si está en verde, no hay daño en la hoja, y si es rojo, ya la hoja está muy dañada. Y esto nos lleva a ver las fechas con que en más frecuencia y más posibilidad se presenta la roya. Por ejemplo, en este caso, tenemos al centro una fecha muy importante para la presentación de la roya y de su impacto. Esto, en primera, es una zona templada, pero ¿qué pasa en una zona más calurosa? Se tenía la idea de que en las partes bajas la roya no iba a impactar, pero Juchique de Ferrer está a 545 metros sobre el nivel medio del mar. La temperatura cambiará 2 grados, 2 grados y medio con respecto a las partes intermedias altas,
pero vean cómo está la frecuencia de la roya. Aquí habría que pensar en aplicar algún insecticida, algún fungicida sistémico y luego en estas épocas aplicar fungicidas de contacto para matar las esporas. Esto es Huatusco con un poco menos intensidad, pero ya podemos modelar la cuestión de la roya y su impacto a través de fechas. Pero ¿qué va a pasar esto con el cambio climático? Para cerrar la presentación, el cambio climático se ha presentado y se va a seguir presentando, pero lo que preocupa es a qué ritmo va cambiando el clima. Antes el clima, pues no sé, tardaba un buen periodo de tiempo en cambiar y ahora los cambios se están manifestando de manera más rápida. Y México, por su ubicación geográfica, es muy vulnerable a los efectos del cambio climático, por un lado. Y por otro lado, 80% de nuestra agricultura es de temporal. ¿Y qué significa que es de temporal? Que somos vulnerables a que si llueve, que si no llueve, que si llueve y deja de llover, que la canícula, después entra un huracán y tenemos inundado, etcétera. ¿Cómo podemos modelar el cambio climático? Ya nos indicaba la doctora Conde que a través de modelos. Hay modelos que le dan más peso a la economía, a la tecnología, etcétera, etcétera. Pero en nuestro caso modelamos con los modelos propuestos por Magaña y Caetano, para que quienes hicieron un ensamble de 10 modelos, y sobre esos modelos podemos ver qué va a pasar en la precipitación y en la temperatura del país en el 2011, 2020, 2021, 2030, 2031, 2040 y 2040, 2050. Este es el escenario actual. Lo voy a pasar rápido, pero ustedes van a observar cambios de color. Y vemos aquí que la precipitación, los cambios no son muy significativos, pero hay zonas donde la precipitación va disminuyendo. ¿Y qué va a pasar con la temperatura? Este es el escenario 2011-2020 y quiero que vean las zonas cómo van cambiando de manera más importante ante la presencia del cambio climático, sobre todo en la península de Yucatán y partes de Tamaulipas. ¿Para qué nos podrá servir estos escenarios? Para modelar qué va a pasar con la roya y modelar qué va a pasar con el potencial productivo del café. ¿Y qué va a pasar con el potencial productivo del café y la roya que va asociada a que haya producción de café? Quisiera que vieran los recuadros que presentamos en este mapa y vean cómo va a ir disminuyendo la superficie de zonas aptas para la producción de café. Podemos ver zonas de verde muy importantes que van desapareciendo y otras pocas zonas que van apareciendo. Muy bien, como conclusión, tenemos ya y podemos usar los sistemas de información geográfica para modelar el potencial productivo del café y de otros cultivos, modelar el índice de riesgo de la roya o de otras enfermedades a nivel nacional. Sin embargo, hay que actualizar los modelos de pronóstico o modelos de ensamble del cambio climático. Es muy importante contar con la información que ustedes aportan en sus parcelas para poder calibrar los modelos de predicción. Y finalmente, al conocer la dinámica geográfica espacial del potencial productivo y de la roya, nos permitiría como país planear e implementar estrategias de control de esta enfermedad, buscar alternativas de mitigación al cambio climático y la promoción o diversificación productiva del cafeto en nuestro país. Les presento este libro que está
está en línea, se puede bajar a los que les interese más lo del cambio climático y sus impactos. Y alguna duda o reclamación, nos vemos en el 2050. Muy bien, muchas gracias al doctor Gabriel Díaz Padillas por su intervención. Tenemos ahora con nosotros al doctor Christian Boone, investigador en el Centro Internacional de Agricultura Tropical en Colombia. El doctor Boone es becario de investigación postdoctoral en café, cacao y cambio climático.